Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Descubrir el amor en la cruz. Ese es nuestro propósito. Descubrir el amor en la cruz es lo que yo deseo para ustedes. Y cuento con unos minutos para que ustedes y yo nos enamoremos de la cruz del Señor. No voy a hablar aquí, en esta predicación, no voy a hablar sobre nuestras cruces. Quiero aclarar eso. Ese es otro tema, esa es otra predicación. En otras oportunidades he podido hablar de esa hermosa realidad de nuestra vida de fe. Pero hoy no. Hoy todo el protagonismo, hoy todos los reflectores están para la cruz del Señor. ¿Y qué más apropiado que este viernes que tiene su propio nombre? Se suele llamar Viernes de Pasión. Muy, muy apropiado. Vamos a empezar haciéndole preguntas al amor. Hace tiempo estoy convencido, o me convencí, de cómo el amor de Dios, el amor de Cristo, tiene unas comparaciones, tiene unos paralelos bellísimos con el amor que experimentamos los seres humanos, con nuestros amigos, en la familia, o por ejemplo en la pareja. Entonces nuestro primer tema, o nuestro primer subtema, se llama Preguntas al amor. ¿Qué es hacerle preguntas al amor? Se pueden hacer preguntas superficiales, se pueden hacer preguntas hondas, y se pueden hacer preguntas muy hondas. Las preguntas superficiales del amor, piense usted, por ejemplo, en la realidad de enamorarse. Las primeras preguntas, que son muy importantes, pero que son todavía de superficie, son: ¿me gusta? ¿Me siento bien con él o me siento bien con ella? Son preguntas muy importantes que abren toda una puerta, pero son preguntas todavía superficiales. Son preguntas que se vuelven como hacia uno mismo. A ver, tal persona me cae bien, porque no pensemos solo en relación de pareja. También con los amigos uno se hace este tipo de preguntas. ¿Me cae bien esta persona? ¿Me llevo bien? ¿Me siento a gusto con esta persona? Hay otras expresiones actuales que van en la misma línea, ¿no? Hay clic con esta persona, hay conexión, hay química. Todo eso tiene que ver más o menos con lo mismo. Pero esa es la superficie. Si usted entra en una amistad, o si usted entra en un noviazgo, y mucho más si es matrimonio, tarde o temprano usted empieza a hacerse otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las dificultades? Por más compatibles que sean dos personas, amigos o novios o novia, bueno, por más compatibles que sean,
Siempre va a haber tensiones, va a haber choques, va a haber dificultades. Es normal, somos seres distintos. Entonces, la pregunta de superficie es apenas como por el gusto. La pregunta honda es la pregunta por ¿qué va a pasar con las dificultades? ¿Cómo estamos afrontando las dificultades? Y para muchas personas, ese es como el gran filtro, o por lo menos es el primer filtro. Se sabe, por ejemplo, que si una pareja pasa por una dificultad, una crisis, lo que sea, y logra superar bien esa crisis, quedan mucho más unidos. En cambio, las crisis mal superadas, donde quedan como restos, como basurita, como pendientes, esas crisis debilitan, fracturan la relación. Entonces, la pregunta honda es la que tiene que ver con las dificultades. ¿Cómo estamos afrontando las dificultades? Esto sucede también entre padres e hijos. Obviamente también hay tensiones, dificultades entre padres e hijos. Pero cuando se logran vencer esas dificultades, es algo muy bonito, porque el amor madura, porque el amor crece. Entonces llevamos la superficie, preguntas de superficie, preguntas hondas, y ahora nos vamos a las preguntas muy hondas, las preguntas súper profundas. ¿Cuál podría ser, te pregunto antes de compartirte lo que yo he encontrado, cuál podría ser como la pregunta más profunda que tú le harías al amor? Tanto si lo decimos en abstracto, preguntarle al amor, como preguntarle a tu amor. A tu amor. Cuando la gente se quiere, pues muchas veces utilizan esa expresión. Y se ha vuelto muy común aquí en Colombia, incluso más allá de una relación afectiva, mi amor. Entonces, ¿cuál sería la pregunta más profunda que tú le harías a tu amor o al amor? Lo que yo he encontrado es que la pregunta más profunda tiene que ver con el para siempre. Es el para siempre. Por eso cuando se celebra el sacramento del matrimonio, en el fondo la única pregunta que le hace a los que se están casando es el para siempre. ¿La vas a amar? Le preguntan, por ejemplo, al novio. ¿La vas a amar todos los días de tu vida? Eso ya es para siempre. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, como para que se acuerde que no todos los días van a ser espectaculares, bonitos, dulcísimos, perfumados. La vas a querer para siempre, para siempre. Y cuando uno encuentra amores que realmente son para siempre, es decir, que no es solo la poesía de aquellos chats, ¿no?, de novios. Te quiero, yo te quiero más, yo te quiero hasta la luna, yo hasta Júpiter, y empiezan a competir en astronomía. Entonces, en el fondo la gran pregunta es para siempre. Recuerdo una película en la que se encuentran dos muchachos, o mejor dicho, un chico y una chica. Él, un actor supremamente bien parecido, ella una muchacha muy bonita. Y bueno, la escena se está poniendo así súper romántica, se ve que se gustan, está el abrazo, está la mirada penetrante, está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Y hay un momento en el que parece evidente que van a tener intimidad. Y la muchacha hace una pregunta: ¿mañana me vas a querer? ¿Mañana me vas a querer? Esa es la gran pregunta. O sea, en el fondo es una pregunta del para siempre. Cuando ya hayas exprimido el jugo de amor y de placer que yo te puedo dar, ¿me vas a seguir queriendo? Si tú exprimes esta fruta y si esta fruta se aja y ya no está tan bonita, ya no está tan fresca, ya no está tan a tu gusto, ¿me vas a seguir queriendo? Entonces, esta es como la introducción a nuestro tema, las preguntas al amor, porque esto nos va llevando hacia la cruz. Nos va llevando hacia la cruz como el lugar del gran amor, el lugar
del amor pleno, del amor perfecto, del amor más grande. Entonces recapitulamos esta primera sección. Hay preguntas de superficie que todas giran en torno al gusto. Y es una pregunta que la persona se hace como a sí misma. ¿Me gusta? ¿Me cae bien? ¿Qué siento? ¿Me siento bien? Ese es como el primer nivel. Preguntas hondas cuando empezamos a plantear las dificultades. Y preguntas muy hondas cuando empezamos a decir, realmente yo quiero a esta persona para siempre. Pase lo que pase, yo quiero a esta persona para siempre. Nuestra Iglesia Católica cree que la persona humana, para sentirse realmente amada, tiene que ser a ese nivel profundísimo. Hay una frase de San Juan Pablo II que va en esa línea. El amor que tiene un límite, o sea, hay como varias maneras de decir esa frase, pero una es esta. El amor al que se le pone de antemano un límite ya no es amor. Si una persona dice, por ejemplo, te voy a querer muchísimo hasta mayo de 2026. De inmediato la persona va a preguntar, un momento, ¿qué va a pasar en junio de 2026? Muchos hemos tenido la alegría de conocer amores que aún con limitaciones llegan a esos niveles. Por supuesto tengo que mencionar a mis papás. Lo he comentado en muchas predicaciones. Mi mamá murió hace casi 14 años. A ella le tuvieron que hacer una operación para tratar de sacar un tumor de su cerebro. Era una operación muy riesgosa, con un desenlace realmente impredecible en cierto sentido. Ella nunca recuperó la conciencia hasta donde nosotros sabemos. Entonces, mi mamá, que tenía 78 años, estaba acostada en la cama de la clínica donde la tenían, en esa posición que adopta el cuerpo humano, que es como la posición por defecto, posición fetal, con su cabecita rapada por la operación que le habían hecho, y a su lado estaba un hombre, mi papá. Como una vez escribió una sobrina que yo quiero muchísimo, decía esta sobrina, a mí nadie me va a convencer de que el amor es imposible o de que el amor no existe. Y se refería precisamente al amor de papá y mamá, mi papá y mi mamá. O sea que esos amores llegan. Pero para que esos amores lleguen, hay que llegar a la profundidad. Hay que hacerse las preguntas, porque los gustos se acaban. Entonces esa era la primera sección que nos sirve como de abrirnos al misterio del amor, y que es el que va a aparecer así de lleno y de frente en la cruz. Segunda sección, hablemos de romper la cadena. Este es como un segundo reflector. Usted imagine que cada una de estas secciones es como si encendiéramos un reflector, así para iluminar la cruz. Entonces ya encendimos el primer reflector, que era las preguntas al amor. Encendemos el segundo reflector, que se llama romper la cadena. Partimos de una afirmación muy sencilla. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Todo lo que usted hace. La manera como usted trata a la gente tiene consecuencias. El esfuerzo que usted pone en una amistad tiene consecuencias, en ese caso positivas. Todo tiene consecuencias. El egoísmo tiene consecuencias. La lujuria tiene consecuencias. La gente dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y la respuesta que siempre hay que dar es, eres libre de hacer lo que quieras, pero no eres libre de las consecuencias de lo que hayas hecho. Entonces, esa es la primera afirmación en este segundo reflector. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Segundo punto. Toda maldad
supone una injusticia, un robo, una mentira, un acto de violencia. Traicionar, por ejemplo, a una persona que se ama, tiene todo esto, es una injusticia, es un robo. Como sacerdote, pues siempre tiene uno muy cerca personas con muy diversas circunstancias. Y lo más duro, o de lo más duro para mí como sacerdote, es escuchar personas que sienten que les robaron un pedazo de vida. Por ejemplo, cuando hay una traición, cuando hay una infidelidad. O sea, me robaste un pedazo de vida. Toda maldad supone alguna forma de mentira. Presentaste una careta, ese no eras tú, esa no eras tú. Toda mentira supone un acto de violencia. Abrí el corazón y solo sirvió para que me hirieran en el trabajo, para que me traicionara un amigo, en mi buena fe. Incluso en el plano social, hay personas que sienten una tremenda desilusión con el tema político, y eso también conecta aquí, porque en el tema político también está esto. En el fondo, el político o la mujer política está comprando algo tuyo, comprándolo con un discurso, con unas promesas, está comprando algo tuyo. Y es terrible el dolor que se siente cuando las personas dicen, pues yo voté pero me siento traicionada. Entonces toda maldad supone una injusticia, un robo, me quitaron algo, me quitaron la alegría, me quitaron la esperanza. Yo antes creía en los amigos, ahora no creo en nadie. Yo antes creía en los hombres, todos son iguales. Yo antes creía en la mujer, ya mujeres buenas no quedan. Esas son personas que sienten que les robaron algo. El tema es qué hace uno con una injusticia padecida. Y sucede que la mayor parte de nosotros, ustedes y yo, hacemos lo peor que podríamos hacer. Hemos padecido. ¿Y sabe lo que hacemos? Poner a padecer a otros. Entonces a mí me mintieron, ya aprendí que el nombre del juego es que uno tiene que mentir, entonces yo voy a mentir. Se burlaron de mí, yo aprendí que el nombre del juego es burlarse. Como dicen en inglés, to keep the upper hand, que estar encima, no dejarse. Ya aprendí que eso es así. Y fíjense que nuestro mundo está muy marcado por esa mentalidad de desquite y de pasarle el daño a otro. La mayor parte del feminismo, quizás hay feminismo sano, todavía queda, pero la mayor parte del feminismo actual es enseñarles a las mujeres a que hagan esto. A ustedes durante mucho tiempo mujeres las han utilizado. O sea, habla una feminista y dirá, a nosotras nos han utilizado. Pues ahora les voy a decir a ustedes, usen a los hombres. Fueron violentos con usted, sea violenta usted. Y ahí es donde viene la idea de la cadena. Cadenas que se dan, por ejemplo, en las familias. Cadenas que se dan en los países. Es inevitable. Cuando hay una clase política que se burla y que se burla y que se burla, pues muy fácilmente llega un líder que capitaliza, que aprovecha el resentimiento de la gente, el descontento de la gente. Y esa historia la hemos visto en muchos países, probablemente en el nuestro también. Entonces, así se forma una cadena. Y es dramático, es tremendo ver esa cadena y ver cómo esa cadena va pasando de tantas maneras. Por ejemplo, cadenas de suicidio, cadenas de depresión, cadenas de agresividad, cadenas de infidelidad. Un ejemplo muy fácil de reconocer precisamente es el del hombre mujeriego. El hombre mujeriego que engendra hijos por ahí, se burla del amor de la mujer o es cínico con la mujer. Y en alguna de esas mujeres tiene un hijo varón. Y ese hijo varón, ¿qué imagen se forma de lo que es ser un hombre? A repetir la misma historia, eso se llaman cadenas. Entonces,
Una pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo se rompen esas cadenas? ¿Cómo se rompen? Y la única manera de romper una cadena de esas es padecer y no transferir. Para los que están tomando apuntes, las 7 personas que están tomando apuntes, los demás estoy seguro que tienen una memoria impresionante. La única manera de romper una cadena es padecer y no transferir. Ponlo, tú puedes decir, es injusto, no debe ser así, no debería ser así porque me toca a mí. Diga lo que quiera, hermano, diga lo que quiera, hermanita, pero la única manera de romper cadenas es padecer y no transferir. Y hay mucha gente valiente que lo logra. Algunos lo logran por un simple razonamiento humano. Y mucha gente, que yo me atrevo a pensar que es mucha más gente, mucha gente lo logra simplemente por el poder del amor de Dios. Romper una cadena. Romper una cadena es, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Eso es romper una cadena. Romper una cadena es, vengo de una familia violenta, yo no voy a ser violento. Romper una cadena es, sentía que mi papá no nos amaba, mi papá fue el gran ausente, pero yo no voy a ser ese papá. Yo no le voy a dar eso a mis hijos. Eso es romper una cadena. Pero romper una cadena supone entonces una especie de descompensación en el yo. Porque dijimos antes que la maldad tiene como consecuencia que tú sientes que te robaron algo. Tú sientes que te robaron algo. Esta muchacha, que ya no es tan muchacha, Greta, la gran propagandista del ecologismo, la muchacha sueca, ella tiene su famosa frase, ¿no? Nos robaron la infancia, dice ella. Bueno, eso se puede conversar, se puede discutir, pero el hecho es que Greta siempre habla con rabia. Hay gente que solo sabe hablar así, como con rabia y como quien dice, la vida me debe y todos ustedes me deben, y usted también me debe, usted también me debe, todos me deben. Eso existe, hay personas que son así. Pero también hay personas que rompen esas cadenas y son para mí gente tan admirable, tan admirable. Y ya esto va teniendo saborcito de evangelio. Este es el sabor del evangelio. El sabor del evangelio es ese, que hay frases que ya le van llegando a uno a la memoria, ¿no? Por ejemplo, mire lo que dice Jesús. Si ustedes saludan solo a los que les saludan, ¿qué mérito tienen? Si ustedes prestan solo a los que les van a prestar, ¿qué mérito tienen? Es lo que aquí en Familia Espiritual muchas veces hemos llamado la lógica de la gratuidad. Porque uno con su carne y con su sangre, uno lo que quiere es la lógica de la transacción. Y la lógica de la transacción es, a mí me la hicieron, yo la hago. Esa es la lógica de la transacción. Y si no se la puedo hacer a la misma persona, se la hago a otra. Y por eso se forma la cadena. Pero solo hay una manera de romper esa cadena. Y esa manera es, me traicionaron y yo no traiciono. Me robaron y yo no robo. Crecí en un ambiente violento y yo no voy a ser violento. Oí vulgaridades, no las voy a repetir. Pero claro, como cada acto de maldad fue como arrancarme un pedazo, quitarme un pedazo, ese pedazo duele. Y ahí es donde uno se da cuenta el valor que tiene la hermosa cruz. La cruz es la expresión de un hombre Dios, Jesucristo. Es la expresión de un hombre que rompió cadenas. Y es tan fascinante, es tan bello este segundo reflector. Es tan bello porque, por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de muchísima gente, no soy especial ni mucho menos, esto le despierta a uno una admiración. O sea, ese es realmente mi campeón, ese es realmente mi héroe.
Porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el héroe como la persona que hace, que obra, que actúa. Pero Cristo empieza a redefinirnos. Como decíamos una vez con una amiga que está hoy en familia espiritual, Dios empieza a cambiarnos el cableado del cerebro. Porque uno tiene el cerebro como cableado de determinadas maneras. Y Dios nos cambia el cableado del cerebro. Y nos lo cambia sobre todo en Cristo. Y Él lo dice abiertamente. Por ejemplo, cuando Él dice, ustedes saben que los jefes de las naciones se vuelven tiranos. Y me parece estar viendo a los apóstoles diciendo, sabemos un poco de eso. Y dice Cristo, no será así entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Y es algo muy hermoso. Y eso es lo que significa la cruz de Cristo. De alguna manera, uno puede decir, basándose en Juan capítulo 10, que Cristo escogió la cruz, porque Él dice, me parece que es en ese capítulo, si no es y alguien lo verifica pronto, me avisa para que la grabación quede correcta. Pero dice Jesús, a mí no me quitan la vida, la frase propia es esa, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, Cristo escogió que cayeran sobre Él las cadenas. Y la primera cadena que aparece sobre Cristo está en el primer capítulo de todo el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se abre con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo empieza, por supuesto, en el capítulo 1. Y el capítulo 1 de Mateo, ¿qué es lo que nos muestra? Pues la familia de Cristo. Y usted mira la familia de Cristo y usted dice, ¿qué familia? Tal vez no me la pido. ¿Qué familia esa? Ahí hubo de todo. Asesinato, adulterio, prácticamente incesto, violencia, hubo de todo. De ahí viene Cristo. Entonces, es como que Cristo escogió, porque así se lo mandó el Padre Celestial, y Cristo abrazó con amor esa obediencia. Ver, por ejemplo, a Santa Catalina de Siena hablar de la obediencia de Cristo, a mí me saca escalofríos porque yo digo, yo no sé nada de cristianismo, nada. La obediencia de Cristo es una cosa impresionante. Él decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Así como usted no puede vivir sin alimento, por ejemplo, sin brócoli. Así como usted no puede vivir sin alimento, pues así también Cristo no puede vivir sin la voluntad del Padre. Y Cristo acepta en la voluntad del Padre, Cristo acepta que caigan sobre Él las cadenas, que caigan sobre Él las consecuencias. Y esto se puede resumir muy rápidamente. Fíjense cómo Cristo padeció las tres cosas que de manera ordinaria más nos hacen sufrir. La traición del que se supone que me quiere, traicionado por sus discípulos, traicionado y abandonado por sus discípulos. La traición. Segundo, la fiereza, la agresividad de los enemigos que descargaron sobre su cuerpo toda su rabia. O sea, imagínense, traicionado por los amigos, atacado y machacado por los enemigos, y luego la última apelación que uno hace humanamente es pues que haya un tribunal, que haya justicia. Y el tribunal hebreo era el Sanedrín y lo condenó. Y el tribunal romano era Pilato y se lavó las manos. O sea, uno, con un poquito que uno medite en esto, hay gente que ha meditado muchísimo en la pasión de Cristo, muchísimo. Nosotros en nuestra orden dominicana tenemos a otra Catalina, porque siempre hablo de Catalina de Siena, a la que leo tantísimo, pero hay otra Catalina que es famosa por su meditación de la pasión de Cristo, que se llama Catalina de Ricci. Fue una monja de clausura. Hay gente que realmente se ha concentrado mucho en el tema de la pasión, mucho. San Francisco de Asís amó tanto la pasión, que en ese largo retiro espiritual que hizo en el monte Albernia, llegó un momento en el que el misterio de la cruz
no solo marcó su pensamiento, no solo le cambió el cableado del cerebro, sino que le marcó el cuerpo. Y esos son los estigmas de San Francisco. Entonces, primer reflector, las preguntas al amor. Segundo reflector, romper la cadena. Y ahí va viendo uno qué es lo que sucede en la cruz de Cristo. Recuerdo, para los que llegaron así últimamente, tenían buenas razones para llegar tarde. O sea, no los miremos mal en ningún momento, ¿no? Que no sea una actitud agresiva hacia ellos. Amémoslos como hermanos. O sea, llegaron tardísimo, pero amémoslos. Entonces estamos comentando aquí que todo es sobre la cruz de Cristo. Tercer reflector. El tercer reflector, como todos, es fascinante. El tercer reflector se llama redefinir la muerte. Hermanos, aquí nos vamos a poner un poquito filosóficos. Ninguno de nosotros escapa a la voracidad del tiempo. El tiempo consume ágilmente la vida. La voracidad del tiempo. Cada día que va pasando y que se va yendo y que desaparece y que es irrecuperable. Ninguno de nosotros puede hacer nada por cambiar un día de 2023. Ninguno de nosotros puede hacer nada por cambiar algo, por ejemplo, de 1970. Mucha gente porque no había nacido. Pero aún los que ya habíamos nacido en esa época, ¿usted ya había nacido? Aún los que ya habíamos nacido en esa época tampoco podemos hacer nada. El tiempo lo va devorando todo. El tiempo lo va devorando todo. Y hay momentos en que uno lo percibe, hay momentos en que uno lo siente. Y el que no lo haya sentido pronto lo va a sentir. Muchas veces las etapas que uno va viviendo como que le van despertando esa sensación. Por ejemplo, uno cierra una etapa que es el colegio, la secundaria, y tal vez no fue lo más bonito, pero en todo caso se cerró y terminó y pasó. Y al principio uno dice, no, simplemente pasó. Pero es que es mucho más que eso. Es mucho más que eso, es que es irrecuperable. Sobre todo esa palabra describe el drama del tiempo. Estamos en el tercer reflector. La sensación de pérdida, entre comillas, que trae el paso del tiempo, conduce a preguntas muy profundas, por ejemplo, el sentido de la vida, el motivo de nuestros esfuerzos. Si usted quiere ver meditaciones sobre el tiempo, lea en la Biblia el libro Eclesiastés, el libro del Eclesiastés, que entre otras cosas tiene dos aproximaciones sobre el tiempo. Una aproximación es cuando dice hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Esa es una mirada sobre el tiempo, que es interesante y tiene su profundidad. Pero tal vez la mirada así más impactante sobre el tiempo es ¿qué saca el hombre del esfuerzo que realiza bajo el sol? Esa pregunta la repite de dos o tres maneras parecidas a lo largo del libro. Libro Eclesiastés. No confundirlo, por supuesto, con el libro eclesiástico. El libro eclesiástico es más bien una colección de reflexiones de sabiduría mucho más generales. El Eclesiastés es un libro profundamente existencial y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora. Cuando se comprueba que el tiempo lo va devorando todo, incluyendo, por ejemplo, la salud de uno, eso uno no lo nota, al principio no se nota. Pero como me decía una vez un hombre mayor que vino aquí al convento y quería confesarse, entonces conversábamos de muchas cosas antes de la confesión y le preguntaba sobre la salud. En esa época yo era un poquito más joven que ahora. Y entonces me dice este hombre, pues padre, ahí con los achaques. Ah, con los achaques. Y añadió esta frase que es muy existencial. ¿Sabe qué, padre? El problema es que achaque que llega ya no se va. Ese es el problema, que van llegando, ¿sí? Y no se van. Precisamente, si a mí me preguntan psicológicamente, yo que no sé nada de psicología y que estoy rodeado de psicólogos por todas partes, pienso que soy de las personas más analizadas en Bogotá. Pero no soy psicólogo. Miren, yo pienso que la gran diferencia psicológica entre juventud y no juventud está en este punto.
en que la persona joven siempre siente que tiene otra oportunidad. Por ejemplo, me dio una gripa, se me quitó la gripa, o sea, la gripa va y viene, listo, y sigue mi vida común y corriente. Perdí un año, bueno, recupero el año. Muchas veces esto incluso produce, por lo menos en algunos jóvenes, una especie de irresponsabilidad afectiva que a la larga hace mucho daño, porque crea como la sensación falsa de que si pierdo un amigo, consigo otro amigo. Y si rompimos con la novia, consigo otra novia. Pero hay un momento en el que esos juegos mentales ya no funcionan. Hay un momento en el que uno siente que el amigo nuevo no reemplaza al amigo perdido. Algunos de nosotros hemos experimentado la muerte de parientes, y la muerte de parientes le ayuda a uno como a acelerar este proceso. No digo que lo haga uno completamente maduro, pero creo que sí ayuda, porque cuando se muere una persona, si uno es medianamente razonable y medianamente serio, cuando se muere una persona, uno se ve obligado a hacerse preguntas. Las famosas preguntas, como decía un cura amigo mío, esas son las preguntas por las que la gente llora en la funeraria. Y las preguntas son lo que me faltó decir, lo que me faltó perdonar, lo que me faltó dar, el tiempo que no entregué, la llamada que no hice. Se me murió mi abuelita y yo no la llamaba. Estábamos de pelea con mi papá porque nos abandonó y yo realmente no tuve nada que ver con él, y luego cuando fui a verlo ya estaba inconsciente y se me murió y no pudimos hablar. Eso es lo que la gente llora en los cementerios, eso es lo que la gente llora en las funerarias. Se me murió el esposo y nunca le hice sentir que estaba perdonado. Yo les digo una cosa, que sé que no es el tema principal aquí, pero yo les digo una cosa. Mire, en esta Semana Santa, y aunque no fuera Semana Santa, perdonen de corazón y perdonen pronto. Ustedes no tienen idea del daño que se hacen aplazando el perdón. Que a usted se le muera una persona y usted sienta: yo nunca le manifesté que lo había perdonado. Yo nunca le manifesté que realmente le había perdonado todo. Eso es terrible. Eso es terrible porque usted no puede sacar el cadáver para después decirle: sí, te perdono, mi amor. Usted no le puede decir eso. No hay manera de decirlo. Entonces, el tiempo va devorando todo. El tiempo va devorando oportunidades. El tiempo, que esto también lo nota la gente y también lleva a cierta madurez, cuando la gente empieza a ver, así como el señor aquel decía que cada achaque que llega no se va, pues hay muchas personas que empiezan a ver que arruga que llega, arruga que se queda. Y entonces no, que el botox y el no sé qué, y empiezan ahí a inflarse la cara y ese tipo de cosas. Pero las cosas son como son. O sea, la naturaleza va siguiendo su ritmo. Y en esto hombres y mujeres tenemos una gran diferencia, pero ambos lo vivimos. Por ejemplo, la mujer experimenta mucho esto porque es que como tiene su reloj biológico, y a veces se dice con un poquito de fuerza, pero créanme que lo digo con todo el respeto y el amor a las damas, tiene un temporizador. La mujer tiene un temporizador y lo siente, lo experimenta. O sea, la vida va pasando, y hay unos recordatorios que suelen llegar por ahí cada 28 días, unos recordatorios que están diciendo: uno menos, otro menos. Se va pasando la vida, y entonces ahí están los recordatorios y la vida se va. Frente a esa vida que se va, frente a la gente que se nos muere, frente a eso que dice el libro de la sabiduría, por la codicia el imperio pasa de unas naciones a otras, que es algo de lo que viven con mucho dolor algunas personas mayores, el darse cuenta que las historias se repiten. Una frase que le gustaba a mi papá era: cuando un hombre se da cuenta que su papá tenía razón, ya tiene un hijo que dice: mi papá no sabe nada. Entonces hay como una historia que se va repitiendo así como de padres a hijos, y en esa repetición que filósofos como Nietzsche llamaban el eterno retorno, pero Nietzsche trataba de ver eso de un modo positivo, porque Nietzsche quería adoptar
la mente pagana, él amaba lo pagano, especialmente lo presocrático y por supuesto precristiano. Entonces él trataba de matricularse en ese sistema de pensamiento, en ese sistema de vida, más o menos el sistema de los héroes, de las tragedias griegas y de la gran literatura épica griega. Entonces, el tiempo nos va mordiendo y van llegando las arrugas, y van llegando las canas, y van llegando las dolencias, y se va muriendo la gente. Y empezamos a ver también que hay ciclos que se repiten, y la pregunta es: ¿qué se hace frente a eso? Quedan pocos caminos. Citamos aquí los 4 principales. Lamentablemente hay personas que están cayendo en la desesperación. Un amigo que me parece un sacerdote tan extraordinario, o sea, con un don de alegría genial. O sea, si un día pudiera yo traerlo, aquí me gustaría mucho. Él es del Perú. Y por eso todas sus publicaciones tienen siempre como un tono así como de alegría, y yo lo leo mucho, él manda sus mensajes, yo lo leo mucho, este padre. Él es de apellido Lazo, con doble S. Y este padre Lazo, que tiene ese don de alegría que muchos se lo apreciamos, publicó este año un mensaje tan triste. Nos contaba de una alumna que él tuvo. Indudablemente la tuvo en la primaria. Y la chica a los 13 años se mató. Se suicidó. La gente se está suicidando. Es una realidad que va creciendo. El porcentaje de suicidios entre el año 23, entre el 22 y el 23, que es donde hay estadísticas completas, se duplicó. O sea, eso está creciendo, y ese es un camino. Hay personas que sienten: esto no tiene sentido ni lo va a tener, acabemos aquí. Personas que sienten eso. La desesperación. Otras personas, más o menos, sacan una carcajada y dicen: mire, disfrutemos lo que hay. Un día se va a acabar la fiesta. Entonces, mientras dura la fiesta, disfrutémoslo. Pasémosla bien. No nos hagamos muchas preguntas. Tanta filosofía solo sirve para que a uno se le arrugue el entrecejo. Entonces, si usted quiere conservar un entrecejo relativamente sano, entonces, no tanta filosofía, viva el momento. Viva el momento. Ya está. Otras personas se concentran en la búsqueda de un infinito alcanzable, o que ellos estiman alcanzable. En matemáticas yo siempre admiré a un matemático húngaro norteamericano, llamado Paul Erdős. Paul Erdős es llamado el monje de la matemática. Él era absolutamente ateo, agnóstico. A mí no me vengan con religión ni con esas cosas y con esas historias. Pero él, mientras tuvo vida, y su vida fue más o menos prolongada, vivió como 70 y pico, entiendo yo, o por ahí cerca, en su prolongada vida él se metió de lleno en la fascinación de las matemáticas, abrió puertas nuevas, escribió miles de artículos, no estoy exagerando, miles de artículos, muchos de ellos en colaboración con otras personas. Impresionante, Paul Erdős. Él estaba solucionando el problema de la muerte así. Es decir, yo me dedico a mi conocimiento, me dedico a la ciencia. Otras personas dicen: yo me dedico al dinero, me dedico al placer, la voy a gozar mientras yo pueda, o me voy a dedicar al poder. ¿Cómo? Pues fíjese que ya va completando, según las cuentas que le estaban haciendo a Putin, va completando 25 años al frente de Rusia, ¿no? 25 años. Y el hombre no tiene así como muchas intenciones de dejar eso. Él sigue allí. En la oficina de él está así escrito en ruso: aquí estoy y aquí me quedo. El hombre está convencido de eso. Entonces hay gente que se dedica a un infinito. Mucha de la gente que yo he admirado intelectualmente es gente atea. Por supuesto no los admiro por eso. Otro ateo, que es otro genio, Paul Erdős era genio de las matemáticas. Uno de los grandes genios de la física fue Richard Feynman, norteamericano.
otro genio de la física, Paul Dirac, británico, todos ellos ateos o agnósticos. Y uno mira, por ejemplo, Dirac, es un personaje así fascinante. Yo leí una biografía buenísima de él. Y el hombre era así como Erdős con la matemática, era él con la física, así súper concentrado. La mejor ecuación que ha conocido la humanidad sobre el electrón la escribió Paul Dirac, el que predijo que existía la antimateria, un hombre impresionante. Pero él se dedicó a lo suyo, como quien dice, yo no me meto en las grandes preguntas, yo no me meto con esas historias, yo me dedico a hacer física. Un día ya no puedo hacer más física, se acabó. Ahí quedó lo que él dejó, pero eso fue lo que él hizo con su vida. Entonces, frente al enigma de la muerte, expresado, ese enigma se puede expresar de muchas maneras, frente al enigma de la muerte, la gente toma esas posturas, la desesperación, el cinismo, el infinito alcanzable, pero aquí es donde decimos que Cristo vino a redefinir la muerte, porque Cristo le cambió la definición a la muerte, y esto aparece en el Evangelio de Juan. Es que me encanta tanto poder mencionar esto, es un texto que amo tanto, y lo vamos a escuchar el Viernes Santo, en la Pasión de Cristo. Cuando nuestro Señor muere, el evangelista Juan no dice murió, no dice expiró, dice entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Es decir, que para la perspectiva de Cristo, morir es entregar la vida. Y por eso la muerte, según Cristo, no es lo que te va a acontecer el último día de la manera que Dios disponga, qué sé yo. Bueno, no hay manera amable de decir esto. Que si un ataque, que si una enfermedad, que si un accidente, yo no sé, no hay manera bonita de decirlo. Pero según Cristo, tú no tienes que esperar a que llegue la muerte para entregar la vida, sino que de alguna manera estás entregando la vida y por eso estás muriendo en cada momento, porque estás entregando vida. Entonces la perspectiva de Cristo es que lo que nosotros llamamos muerte es simplemente el epílogo de un camino que fue dar vida, porque eso fue lo que Cristo hizo. Me encanta otra frase que me encanta de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice San Pedro, resumiendo la vida de Cristo, pasó haciendo el bien. Es decir, Cristo le iba dando el sentido a cada día, haciendo cada día una comunicación de vida. O sea, ¿ustedes se imaginan si Cristo hubiera llevado un diario, cómo hubiera sido ese diario? O sea, piense usted el diario de Jesús, ¿cómo sería? Hoy, bendito sea mi Padre, creo que así hablaría él, hoy, bendito sea mi Padre, se pudo levantar el paralítico de Betesda. Había que ver esos ojos de él. Ese sería el diario de Jesús. Hoy querían matar a una amiga mía, dice Cristo, y nadie entiende de qué está hablando. La iban a apedrear, pero mi Padre no lo permitió. Bastó que les recordara a todos que todos son pecadores. Nadie le lanzó ni una piedra. Ese sería el diario de Jesús. La pregunta es, ¿cómo está nuestro diario? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Porque probablemente lo que nos duele de la vida no son los días vividos, sino los días perdidos. Escriba eso que le conviene. Lo que nos duele de la vida no son los días vividos, son los días perdidos. Y los días que perdemos nos duelen porque ya dijimos, es que no los vas a poder recuperar. Y por eso cada día de resentimiento es un día que perdiste. Dice la amiga de Siena, nuestra amada Catalina, dice que el demonio nos pone una venda mientras estamos en el camino de la vida, para que vivamos como inconscientes, como dopados, y que el demonio nos arranca la venda a la hora de la muerte, para que pasemos de la irresponsabilidad a la desesperación. Ese es el juego del demonio con nosotros. Que durante la vida tú estés perdiendo los días. Otro día más, ¿qué importan mis días? ¿Qué importa?
Tienes una venda, muchacho, tienes una venda, amiga. Tienes una venda. No estás viendo lo que vale cada día tuyo. Siempre hago la cuenta de los días porque como este tema me encanta, este tema me enseñaron a amarlo algunos antiguos predicadores jesuitas, el tema de la muerte. Siempre hago estas cuentas. Un año tiene 365 días, entonces 1000 días son un poquito menos de 3 años. 10,000 días son algo así como un poco menos de 30 años. Eso significa que todos los días que usted va a tener en su vida son más o menos unos 30,000 días. Es que es bonito cuando uno pone el número. Cuando uno pone el número de los 30,000 días, cuando uno dice, eso es lo que me queda. Entonces yo me acuerdo de un retiro que tuvimos con unos agustinos también en el Perú. Y entonces hacíamos el ejercicio de la cartelera, lo llamo yo. Usted conoce las cartulinas esas. Entonces, usted imagínese en una cartelera. Si usted toma una cartelera, las carteleras típicamente miden 100 por 70. 100 centímetros por 70 centímetros. Entonces, si usted multiplica 100 por 70, ¿eso cuánto da? ¿Ah? A ver cómo están, por favor, la aritmética, importantísima. Si uno multiplica 100 por 70, da 7,000, ¿no? ¿Sí es? Da 7,000. Entonces, usted puede hacer una cartelera que tiene aquí sus 7,000. En 12, 13 carteleras cabe su vida. Ahí está toda su vida. Y usted puede, cada día va tachando un día y se fue, y se fue, se fue. Entonces, algunos de nosotros, ¿ya cuántas carteleras llevamos? Para los que quieran hacer las cuentas, yo estoy del orden de las 8 carteleras. Entonces, esas son las cuentas que uno tiene que hacer. Hermanos míos, es muy importante. No, esa cuenta está mal hecha, pero es para hacer la ilustración. Entonces, hermanos míos, es muy importante que nosotros observemos lo que hace la cruz de Cristo. Lo que les estoy pidiendo es, no me desconecten la cruz de la vida de Cristo. O sea, Cristo murió como murió porque vivió como vivió. Él vivió dando vida y murió dando vida. Y uno tiene que saber cuál es el diario que uno tiene. Y uno tiene que examinar cuál es el diario que uno tiene. Porque el diario del que idolatra el dinero es, hoy gané $500. Hoy gané $5,000. Hoy hice el negocio de mi vida. Ese es el diario del que idolatra el dinero. Otra gente llevará el diario pues de los orgasmos que lleva, otro llevará el diario de los novios que tiene, las novias que tiene, otro llevará el diario. Pero no hay diario tan bello como el diario de Jesús. Entonces, Cristo vivió así. Esa era la vida de Él. Y entonces la muerte, ¿qué es? La muerte es la entrega final. La muerte es la entrega final. Y esto le impactó muchísimo, pero muchísimo a San Pablo, y por eso San Pablo dijo, por Él lo perdí todo. Por Él lo perdí todo. Porque sentía que Cristo lo entregó todo, que no se reservó nada. O sea, la desnudez de Cristo cuando se queda sin su ropa, sin su salud, sin su sangre, sin su mamá, sin nada, sin discípulos. La desnudez, la infinita desprotección del Cordero en la cruz es ante todo la imagen de uno que lo ha entregado todo. Está desnudo porque lo dio todo. Está crucificado porque lo dio todo. El gran pintor Velázquez tiene una de las imágenes más famosas de Cristo crucificado. Se le conoce así, el Cristo de Velázquez. Cuando terminó Velázquez su pintura, que es tan famosa, está en el Museo del Prado, ahí en Madrid. Cuando terminó su pintura, alguien le dijo que la figura, o sea, que la proporción, que todo era perfecto, pero le dijo, ¿por qué tan blanco? Y respondió Velázquez, porque ya dio toda la sangre. Dio toda la sangre. Entonces San Pablo se volvía como loco de amor pensando eso, es que lo dio todo.
Es que no se reservó nada. Y resulta que lo que más quiere el corazón humano es eso, alguien que me ame así. Alguien que me ame así. Yo creo que una gran parte de los problemas familiares y matrimoniales proviene de que nosotros estamos esperando ese nivel de amor de una criatura humana que todavía es muy imperfecta. Por eso la mejor manera de salvar tu matrimonio es ir primero a Cristo. Salvar tu noviazgo, ve primero a Cristo. Consolidar tus amistades, ve primero a Cristo. Porque cuando tú te encuentras con el manantial, con la mata, con la fuente, decía Santo Tomás de Aquino, hablando de la Eucaristía, ahí se experimenta la dulzura en su propia fuente. Cuando tú te apegas, como dice Catalina, cuando tú aplicas los labios, es una imagen un poquito dura, un poquito grotesca para algunas personas, cuando tú aplicas los labios a la llaga de Cristo y tú experimentas ese amor sin límite, mira, no solamente te sana de una cantidad de cosas del pasado, incluyendo vacíos, traumas, heridas, decepciones, traiciones, no solo te sana, sino que la saciedad, mire este pensamiento tan lindo, la saciedad que trae el amor de Cristo en la cruz hace que solo esperes de las personas lo que las personas pueden dar. Esa frase también te sirve si la quieres escribir. La saciedad que trae el amor de Cristo hace que tú esperes de las personas solamente lo que pueden dar. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no ha aplicado sus labios, como dice Catalina, con esa imagen tan tremenda, el que no ha conocido ese amor de Cristo, sigue necesitándolo. Y si sigue necesitándolo, entonces, ¿dónde lo busca? Entonces, probablemente lo busca en una mujer. Entonces, quiere una mujer que lo ame. ¿Cómo quiere que lo ame? Pues yo quiero que ella sea dulce, generosa, que me comprenda, que sea muy estable, pero muy estable. Por favor, a mí no me vengan con esos cambios de ánimo. Entonces empieza a pedir una cantidad de cosas irreales de esa mujer y no se da cuenta que en el fondo lo que está pidiendo es un infinito. Está pidiendo un infinito. Hace poco me enteré de una iniciativa, esto les puede servir, yo no sé si un día lo podamos implementar en la puerta de al lado o en familia espiritual. Yo digo de una vez por si se quieren llevar la idea. Entonces, ¿en qué consiste? Pues este es un padrecito que pone a los novios, ya a los novios los pone a firmar unos papeles. Y en el papel, lo que dice, lo que alcancé a leer, el papel lo que dice es: acepto que el único que puede amarme infinitamente es Cristo y no Rosana o Susana o Pepita o como se llame. Y no, es decir, desde el principio entienda que ese ser humano que usted tiene, hombre o mujer, que ese ser humano es imperfecto. Porque si usted empieza a buscar perfección, lo único que hace es quemar a la persona, exasperar a la persona y hacerle sentir a la persona que es insuficiente. Ahora, aquí entre nos y en voz bajita, sí es insuficiente. Claro que es insuficiente. Y tus hijos son insuficientes. Entonces, hay gente que espera de los hijos, mis hijitos. ¿Y de dónde salieron sus hijitos? Pues de usted. De usted salieron sus hijitos. Entonces sus hijitos son imperfectos. Y usted espera un amor perfecto de los hijos. Y luego, como ya los hijos realmente no sirvieron mayormente para nada, entonces vamos a esperar lo de los nietos. Entonces, a esperar los nietos perfectos. Deje de esperar eso. Entonces, el sentido de la cruz ese es el que ama de una manera infinita, porque Él es el que rompe las cadenas y porque en Él se resuelve el problema del amor. Entremos al último reflector. El último reflector es precisamente ese, el lugar de la verdad y del amor, y vamos a terminar. La cruz presenta, a quien sabe mirarla, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Se sabe que usted está creciendo en su fe si usted empieza así como suavemente, suavemente,
empieza a volver cada vez más la mirada hacia la cruz. Se sabe que usted está madurando en la fe. Sin violencia. Sin violencia, usted cada vez más va mirando así, va mirando más hacia la cruz, hacia la cruz. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma de que usted está creciendo espiritualmente es que usted encuentra en la cruz respuestas. El famoso ajá, ahora entendí. Pero también encuentra preguntas. Si usted encuentra en la cruz de nuestro Señor preguntas, ¿cuáles eran las 3 preguntas de San Ignacio? Eso está en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Las 3 preguntas de San Ignacio, que él las toma de la contemplación de la cruz, son: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué puedo hacer por Cristo? O incluso, ¿qué debo hacer por Cristo? ¿Pero qué puedo? Entonces son las 3 grandes preguntas de San Ignacio. Y esas preguntas surgen cuando uno mira el tamaño del amor. Decía el venerable Fulton Sheen, el gran arzobispo norteamericano, que está en proceso de canonización, un hombre muy sabio, muy interesante. Decía este gran arzobispo que uno no puede ver detenidamente la cruz, no puede mirarla sin terminar por hacerse una pregunta: ¿por qué está él ahí? O sea, ¿era el tonto más grande? ¿Era el loco más grande? ¿Era el impostor más grande? ¿O es el amor más grande? No hay otras respuestas. El Papa Benedicto, en su obra Jesús de Nazaret, cuando trata la divinidad de Cristo, pone más o menos las mismas alternativas. O sea, este señor Jesús, ¿quién es? ¿El tonto más grande porque se dejó? ¿El loco más grande porque no entendió? ¿El impostor más grande que llegó hasta ese extremo? ¿O tal vez es el amor más grande? Y por supuesto, cuando uno mira detenidamente la cruz un rato, solo llega a la última conclusión. Pero ese amor tan grande se convierte en una pregunta para uno, que es la pregunta de San Ignacio, mejor dicho, las preguntas de San Ignacio. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Y esas preguntas las pone San Ignacio hacia el final de sus ejercicios, y son preguntas para que la vida te cambie. O sea, para que tú tomes decisiones. Acuérdense que San Ignacio siempre es súper concreto. Súper concreto. Él es así, de la acción y de lo que hay que hacer. Entonces la cruz te trae preguntas y te trae respuestas. La cruz te muestra, particularmente en las llagas del Señor, la gravedad del pecado, pero también el tamaño de la misericordia. La cruz te muestra la coherencia, eso que muchos de nosotros poco hemos tenido, la coherencia. La coherencia que solo puede tener la verdad hecha carne. La cruz te muestra una generosidad que solo puede venir de Dios. Efectivamente, hermanos, alguien pregunta: bueno, pero ¿dónde estaba la divinidad ahí en la cruz si todo eran ofensas y él solo padecía? ¿Seguir amando? ¿Quién puede seguir amando ahí? ¿Quién puede seguir amando en ese tormento? ¿Quién puede seguir amando en ese patíbulo? ¿Quién puede seguir amando padeciendo las 3 cosas que dijimos? La traición de los amigos, la violencia de los enemigos y la fractura de la justicia humana. ¿Quién puede seguir amando? ¿De dónde le salía ese amor? Y cuando uno hace esa pregunta, ¿de dónde le salía ese amor? Solo hay una respuesta posible: Dios verdadero. Dios verdadero, no hay otra respuesta. La cruz nos muestra el límite absoluto por encima de todo poder de la oscuridad o del pecado. Es impresionante darse cuenta todo el ataque de Satanás contra Jesús de Nazaret ahí en la cruz, ¿no? Utilizó todas las armas, hasta las armas más sucias, psicológicamente hablando, sabiendo que Jesús lo que más anhelaba era la fe, nuestra fe. Dice San Agustín: de lo que tiene sed Cristo es de nuestra fe. Sabiendo eso, el demonio, mira lo que le dice en la cruz a Cristo: bájate de ahí y creeremos. O sea, está poniendo el anhelo más grande del corazón de Jesús en contra de la obediencia más grande al Padre. Bájate de ahí y creeremos. O sea, el ataque de Satanás fue con toda, sacó todo el armamento. Todo, absolutamente todo el armamento. Y perdió. Eso no se nos puede olvidar, que la cruz es lugar de victoria. Sacó todo y perdió. Y perdió y fue derrotado. Y por lo tanto el mal tiene un límite.
La cruz es el anuncio, por eso, el anuncio más grande de esperanza. La cruz, mis hermanos, es la promesa que nadie puede destruir. Nadie puede destruir. Por eso les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nuestros ojos, que los ojos de nuestro corazón vayan hacia la cruz, y pidiéndole también que encontremos en esa cruz, pero la de Él. Insisto por última vez, no hemos hablado de las nuestras, porque la nuestra solo empieza a entenderse un poquito a la luz de la de Él. Hay que empezar siempre por la de Él. Jesús, yo solo te quiero decir gracias, quiero decirte te amo, quiero decirte te alabo, quiero decirte te admiro, quiero decirte que efectivamente me quebrantas, quiero decirte que no hay cátedra como tu cruz, que no hay hospital como tu cruz, que no hay esperanza como la que da tu cruz, que no hay lugar donde se pueda encontrar ese amor que llega hasta el extremo como lo que tú nos muestras en la cruz. Y por eso te pido que traigas una bendición sobreabundante sobre cada uno de estos amigos aquí congregados y quienes puedan después escuchar estas palabras. Que llegue una bendición transformante como quería San Ignacio de Loyola. Una bendición que haga de nosotros personas distintas. Que no aplacemos más la hora del perdón, la hora de la generosidad, la hora de la santidad, la hora de la conversión. Toma mi mano, te pido, Señor Jesucristo, con conciencia de lo indigno que yo soy, toma mi mano para darle una bendición a esta asamblea y a todos los que puedan recibir estas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.